Los remakes tienen mala fama, y con justa razón. La producción de la gran mayoría de ellos responde más a una cuestión de negocios que a un llamado artístico. Sin embargo, hay también una serie de ejemplos que demuestran que no todos los refritos resultan desastrosos, incluso varios de ellos han superado a sus versiones originales. Aquí te dejamos un top 7 de los que consideramos son los mejores remakes que sí valen la pena. Número 7. Déjame entrar. La reputación del cine de vampiros se encontraba fuertemente mancillada por la saga juvenil Crepúsculo, cuando desde Suecia llegó la cinta Déjame entrar para reivindicar a la figura vampírica tanto en la literatura como en el cine, pues se trataba de una adaptación de la novela del escritor John Ive Lindqvist, quien también se encargó de adaptar el guión para la pantalla bajo la dirección de Thomas Alfredson. Hollywood por supuesto no tardó en hacerse con los derechos para una reelaboración de la historia, pero contrario a los vergonzosos resultados obtenidos con remakes del cine de horror internacional como El Ojo o La Maldición, el resultado del remake de Déjame entrar fue mucho más que decoroso. Al frente del proyecto estuvo el talentoso director Matt Reeves, quien se encargó de adaptar la historia directamente desde la novela original sin tomar en consideración la estética de la cinta sueca. Esta nueva versión de Déjame entrar comprende la esencia del relato, y la extrae para plasmarla en pantalla, rodándola elegantemente y consiguiendo la atmósfera tenebrosa y sanguinolenta que necesita esta historia de un romance adolescente que nace entre un chico introvertido que es acosado en el colegio y una chica de 11 años que ha tenido esa misma edad durante mucho tiempo. Número 6. Cabo de Miedo. Este remake de la película original de 1962, y por supuesto igualmente inspirada en la novela de John D. MacDonald, se convirtió en uno de los clásicos de culto del cine de los 90. Bajo las órdenes de Scorsese, Robert De Niro dio vida al psicótico violador Max Cady, quien tras permanecer 14 años en prisión, sale con deseos de vengarse de su inepto y corrupto abogado Sam Bowden, encarnado por Nick Nolte y al que considera como el responsable de su encierro. Si bien es cierto que la película no supera al filme original dirigido por J. Lee Thompson, la psicología del antagonista resulta mucho más rica en esta nueva versión. Aquí, Scorsese desdibuja las líneas de la moral y la ética bajo las que se rigen el héroe y el villano, de tal manera que el criminal se convierte en un personaje por demás carismático, por el que es fácil sentir empatía sin titubear. Y por el contrario, el personaje del abogado resulta desagradable por su comportamiento antiético, aunque en ningún momento se convierte en un personaje completamente malvado. La razón por la cual Scorsese quiso hacer un remake es la manera en que ve al personaje de Sam Bowden. Este es un abogado que se ve amenazado por un hombre de su pasado, pero mientras en la película original Sam Bowden era un buen hombre tratando de defender a su familia de un loco, en la versión de Scorsese Bowden tiene defectos y es culpable. De hecho, todo el mundo en esta película es débil de una u otra forma y no hay héroes. Y ese es el toque Scorsese. Número 5. Los usurpadores de cuerpos. La ciudad de San Francisco está siendo transformada por una espectacular y exótica raza de flores, pero esta explosión vegetal tiene unos terribles planes para la humanidad que la admira: clonar poco a poco a los seres humanos y eliminar a los originales. Así, el terror comienza a extenderse por la ciudad, donde las personas van perdiendo su identidad y convirtiéndose en esclavos de esta peculiar invasión alienígena. La particularidad de este remake de la cinta original homónima de 1956 es que evita el final feliz de aquella dirigida por Don Siegel. Esta nueva versión es un claustrofóbico y paranoico clásico de la ciencia ficción que te brindará una experiencia inquietante. Número 4. Nosferatu, vampiro de la noche. En 1922, el director Frederick Wilhelm Murnau nos entregó una libérrima y no autorizada adaptación de la novela de Drácula de Bram Stoker, con una espléndida interpretación de Max Schreck como el siniestro conde Orlok bajo los formidables juegos lumínicos de su puesta en escena. Se trata de una obra maestra del expresionismo alemán y una pieza clave no solo dentro del cine de horror, sino también de la historia de la cinematografía mundial. Partiendo de este clásico de culto, y tomándolo como referencia estética para después permitirse ciertas licencias, el cineasta Werner Herzog reelabora la historia con una mezcla de macabra belleza en su atmósfera y una dulce melancolía en este relato de amor, horror y muerte. La cinta hace de su excentricidad uno de sus mayores atractivos, además por supuesto de contar en su reparto con grandes estrellas del cine como Klaus Kinski, Isabelle Adjani y Bruno Ganz. Número 3. La cosa del otro mundo. Un grupo de investigadores en una estación experimental en la Antártida descubren un extraño ente que parece proceder del espacio exterior, pero que había permanecido bajo el hielo durante miles de años. Por supuesto,
Al descongelarse la criatura espacial, despierta y revela una capacidad de metamorfosis con la que comienza a cazar y suplantar a los investigadores, arrastrándolos hacia una pesadillesca espiral de horror y paranoia. Este argumento corresponde al clásico de culto de la ciencia ficción La cosa del otro mundo, filme ochentero con el que el director John Carpenter reelaboró la premisa de la cinta original de 1951 El enigma de otro mundo, dirigida por Howard Hawks y basada en la novela de John Campbell. Con reminiscencias cinematográficas de Alien el octavo pasajero de Ridley Scott y literarias de El color que cayó del cielo y En las montañas de la locura de H. P. Lovecraft, La cosa del otro mundo es una de las mejores cintas ochenteras del género que combina inteligentemente el suspenso y el horror cósmico. Número 2. Cara cortada. Con un guión firmado por el gran Oliver Stone, el director Brian De Palma retrató el ascenso y la caída de Tony Montana, un inmigrante cubano que se convierte en un adinerado gángster y traficante, pero sin considerar que en las cúpulas de la organización criminal se necesita mucho más que millones de billetes verdes. Con Al Pacino a la cabeza del reparto, esta modernización del filme homónimo de Howard Hawks de 1932, que con base en la novela de Armitage Trail se convirtió en un incomparable hito dentro del cine criminal, es una extraordinaria humanización del personaje ambicioso al que comúnmente se retrata de una manera caricaturesca o unidimensional. Dejando a un lado el tono de cine negro de la original, esta obra fílmica ochentera se centra en la quimérica busca del American Way of Life y en su muy amargo resultado. Número 1. Los infiltrados. El genio neoyorquino regresó una vez más a sus raíces y recurrió nuevamente al entorno gangsteril para su gran película de la primera década de este siglo, tomando como base el argumento del excelente filme hongkonés Infernal Affairs del 2002, un título imprescindible y uno de los mejores thrillers de lo que llevamos de este milenio. Y aunque la versión de Scorsese no supera al filme original de Andrew Lau y Alan Mack, consigue un efectivo ejercicio de intriga y suspenso con la historia que sigue a dos hombres, un policía encubierto que se infiltra en la mafia irlandesa, mientras que un miembro de esta organización criminal hace lo propio al infiltrarse en las fuerzas policíacas para descubrir al soplón que se ha unido a la pandilla. Con un elenco envidiable que incluye nombres como Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Alec Baldwin, Ray Winstone, Vera Farmiga, entre otros tantos, aunado a su característico tono violento y sórdido, los personajes de la cinta buscan a toda costa ser fieles a sus ideales, pero el mundo no permite ver claramente las líneas que marcan la diferencia entre el bien y el mal, por lo que el final del filme es completamente desesperanzador y con la idea de la justicia que se desvanece para siempre ante nuestros ojos. Con Los Infiltrados, la Academia de Hollywood finalmente le otorgó al cineasta el Oscar como mejor director, que tenía merecido desde su trabajo por Taxi Driver, pero que durante décadas le había sido negado. Además, la cinta se llevó 3 reconocimientos más: mejor película, mejor guión adaptado y mejor edición. Sin duda alguna, una de las imprescindibles de su filmografía.